Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Migrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Basel, en Suiza, a orillas del río Rin, en la frontera helvético-franco-alemana. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy: Colombia, culturas, artes y saberes. Para hablar de este importante tema de la vida cotidiana de un país como Colombia, no vamos a ir a Bogotá, nos vamos a ir a una región semidesértica en Sudamérica, al norte, en la otra frontera colombo-venezolana, en Maicao, Guajira, Colombia. Allí está Abel Medina Sierra. Él es académico con estudios en lenguas y antropología social y cultural, catedrático de la Universidad de La Guajira, investigador cultural, patrimonialista, escritor con 23 obras publicadas. Abel Medina Sierra, hermano, amigo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte allá en el calor de La Guajira. Te cuento que aquí estamos en lo que se llama el Sanglas en francés. Esto quiere decir que es la despedida del invierno, paso de todo a la primavera, y que hoy está haciendo 1 grado en esta parte de la frontera helvético-franco-alemana. Ya después, la otra semana, calor primaveral y el verano. Entonces, gusto en saludarte, Abel. Te echo, digamos, madrugar un poco allá. Buenas tardes aquí. Buenas tardes a ti, a la amable audiencia europea, a la amable audiencia diversa. Un abrazo fraterno desde La Guajira, desde esta tierra caliente. Aquí estamos en una temporada de fenómeno del Niño, muy calurosa, sensaciones térmicas de a más de 40 grados, pero cualquier día de pronto se mete unas brisas del nordeste y refresca un poco. Así que como unos cambios de temperatura que van desde vientos muy fuertes a días calurosos sin presencia de vientos. Un abrazo fraterno y es un placer inmenso estar con todos ustedes. Gracias, Abel. Abel, en Colombia se habla de culturas, artes y saberes. Repito, hemos buscado a Abel Medina Sierra, un escritor de la provincia, no del centralismo ese de Bogotá, para que nos hable cuál es la diferencia entre culturas, artes y saberes. Empecemos por ahí para poner en contexto a nuestra teleaudiencia, Abel. Bueno, precisamente el ministerio que maneja estos procesos de cultura en Colombia decidió en este gobierno cambiar el nombre al ministerio, se llamaba Ministerio de Cultura, y el gobierno de Gustavo Petro decidió darle un nombre que va en comunión con lo que me estás planteando y con la denominación de este evento, de Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes. La cultura, digamos, es todo ese entramado de interacciones, de prácticas simbólicas, que es mucho más general, que implica aspectos como, por ejemplo, los rituales, ¿ya? Implica el patrimonio cultural, por ejemplo, los bienes de interés cultural, las lenguas, las manifestaciones y tradiciones. Entonces es un aspecto mucho más amplio. Para algunos, de pronto, sería una manera de separarla de esa que llaman alta cultura, hegemónica, y la cultura popular. Para algunos podría representar esto. Pero también está el otro componente de las artes, entendido como ese lenguaje estético, ese universo de la creatividad, ese ámbito de poder producir sentidos a partir de una obra teatral, musical, de performance teatral. Y por otra parte, me parece valioso que el gobierno haya incluido ese otro componente de los saberes que tiene que ver con ese conocimiento, esos legados que tienen los portadores de tradición. El saber, por ejemplo, el legado de la tejeduría que algunas comunidades como la cultura guayú, el territorio donde estoy, pero también los de las indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, algunos indígenas del Amazonas, tienen muchas tradiciones y eso hace parte del saber. Los saberes culinarios, por ejemplo,
que hacen parte de toda una tradición en algunas regiones del país, la comida del Caribe colombiano, las comidas del Pacífico, las comidas de ciertos lugares. Y sea la oportunidad para agradecerte, hombre, que nos haya podido ofrecer esta mirada de la cultura desde las orillas del país, desde este país de países que somos este país de regiones, porque bueno, en nuestros países generalmente se ha construido el discurso y las narrativas de cultura desde la centralidad y no precisamente de estos sectores subalternos. Así es, Abel. Y por eso hemos buscado un escritor, a un gestor cultural en la región. Háblanos un poco de tus obras. Vamos a ir hablando también de lo que tú has hecho, de ese aporte a la cultura, a la literatura, a la música vallenata, incluso como investigador. Y vamos a ir también hablando entonces de esa Colombia de la cultura, los saberes y las artes. Sí, señor. Bueno, yo me he movido en varios campos. Yo comencé, por ejemplo, en la literatura. Esta es una obra ganadora de un premio acá regional de literatura. Se llama Destiempos, un libro de relatos, Destiempos, un libro de cuentos. Allí comencé, digamos yo, mi participación, que luego fui abriendo a otros campos, por ejemplo, al campo del patrimonio cultural. Esta una compilación de mitos y leyendas, porque yo he estado al frente de los inventarios de patrimonio cultural y hemos publicado varios libros sobre patrimonio inmaterial, patrimonio mueble. Este es sobre tradiciones orales, los otros son saberes culinarios, en ese tema de ir dando cuenta de ir haciendo un levantamiento de lo que nos identifica como patrimonio. En este caso es sobre la etnia Guayú, la etnia más numerosa de Colombia y que comparten Colombia y Venezuela, al norte de Colombia. Una quizás una de las etnias que ha podido negociar mucho más con la cultura hegemónica, pero al mismo tiempo mantener sus tradiciones. Igualmente me he movido mucho en el campo de la música vallenata, no desde la musicología, porque no soy músico, sino desde los estudios culturales. Este es un libro que se llama Representaciones Sociales de Género en la Música Vallenata. Una música que quizás en el país lo identifiquen con Carlos Vives, que quizás fue el que nos abrió las puertas del vallenato allá. Pero es una música de mucho posicionamiento, es la música más escuchada en Colombia según las encuestas de consumo cultural, también en Venezuela y con nichos importantes de mercado en muchos países latinos y especialmente en México, en la parte regiomontana, en Monterrey. Este es un abordaje de la música vallenata desde el tema de las representaciones culturales y los imaginarios. Esta es otra obra sobre música vallenata, un campo en el que me he movido últimamente. Este es un trabajo sobre 6 autores vallenatos muy emblemáticos, entre ellos el viejo Emiliano Zuleta, autor de la famosa canción La Gota Fría, la canción vallenata más universal. Y bueno, también he estado moviéndome en el campo del didáctico. Este es un libro que se llama Los procesos escriturales y de producción textual. Un texto didáctico. Yo soy docente de redacción en la universidad. Y bueno, este es un texto que en ese ámbito, un texto didáctico sobre el tema de la comprensión lectora y la redacción. Incluso, pues para terminar, mm, esta obra que también tiene que ver con el saber local, se llama Memorias de Maíz, una recopilación de crónicas, textos académicos, textos históricos sobre el territorio donde vivo, en ese ejercicio de recoger el saber local que para nosotros, los escritores que vivimos en provincia, es importante para ir de alguna manera anudando todo ese ejido de lo que fue la tela del tiempo de nosotros y cómo nos insertamos en un proyecto de nación desde las orillas. Ya volvemos con tus obras, Abel. Hablemos ahora un poco de esa parte que uno ha denominado, unos dicen que es la educación, pero yo creo más bien que es la cultura, que es la cenicienta de todos los gobiernos nacionales, regionales, con las gobernaciones y las alcaldías. ¿Cómo está hoy Colombia en ese aspecto? ¿Está mejor? ¿Ha decrecido? ¿Hay más presupuesto? ¿Le prestan más atención los gobernantes de ahora? Cuéntanos un poco sobre esa realidad ya aterrizada de lo que ustedes vienen viviendo. Bueno, afortunadamente hemos experimentado un cambio con este nuevo gobierno. Este nuevo gobierno para el año 20
2024 destinó 1.47 billones de pesos. Eso es más o menos como 349 mil millones, casi 350 mil millones de dólares. Eso representa un incremento del 83.7 en el presupuesto de cultura. Ya veníamos el año anterior en un incremento del 125% con relación a lo que el gobierno anterior, el gobierno de Duque, le imprimió a la cultura. Lo que quiere decir que hay de alguna manera un esfuerzo de este gobierno para dotar de músculo financiero la cultura, porque veníamos de un tiempo donde el presupuesto de cultura a nivel nacional representaba el 0.17 apenas del presupuesto nacional. Lo que quiere decir que se ha creado esa representación que tú acabas de decir y esa analogía de que siempre ha sido la cenicienta pero bueno, la cenicienta ni siquiera tenía, tuvo la oportunidad de redimirse, pero con el príncipe la redimió. Pero aquí, pues ha sido un tema que afortunadamente este gobierno, pues un músculo financiero mayor, amplió su oferta, porque hay unas convocatorias, un portafolio de convocatorias a los cuales los artistas de toda la región pueden, que ese es el problema, que hay que competir. Y entonces, cuando se compite con los recursos, lo bueno es que los incrementos y la participación en las convocatorias se ampliaron. Los recursos para que los artistas podamos participar de estas convocatorias se ampliaron. El problema es que tenemos que competir y a veces no en igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque quienes hayan tenido mayor acceso a la formación cultural en Bogotá, en Medellín, tendrán mayores posibilidades de ganar esas convocatorias que quienes vivimos en provincia. Tienen más bibliotecas, tienen universidades que lo forman en artes, tienen un ejercicio entre pares que va cualificando, tienen mayores posibilidades de acceder a lo que llama Bourdieu un capital social acumulado en Discriminación artes se que no podría tenemos. decir, discriminación ¿Cómo? hacia las regiones y hacia ustedes, los que están en las regiones, que están luchando ese día a día en la cultura, en las artes, en los saberes. Como falta de equidad en las oportunidades. Aunque fíjate, en estas últimas convocatorias del gobierno Petro, se le ha dado prioridad a ciertos sectores que han estado muy golpeados por el tema del conflicto. Y se ha ampliado el cupo para las comunidades diversas, las minorías. Entonces, eso de pronto mueve un poquito esa asimetría que existe en las oportunidades, pero se tiene que seguir dando ese ejercicio de ir eliminando esas asimetrías y que haya mayor posibilidad de que los creadores que vivimos en provincia podamos participar de esas convocatorias, porque a nivel regional son muy escasas esas convocatorias. Y así a nivel nacional hay unas que se ha venido ampliando la posibilidad de participar. A nivel regional son muy escasas porque los recursos de cultura por los departamentos y municipios son manejados con unos criterios muy clientelistas. Es decir, si una colectividad de cultores trabajó de la mano para llevar en el proceso de eleccionario, para llevar a un candidato a la alcaldía, a la gobernación, puede ser favorecido con un apoyo, pero si no, muy difícil. ¿Por qué se da esa discriminación en las regiones y que no le prestan atención y el apoyo total, sea liberal, conservador, socialista, lo que tú quieras, independiente, a que en las gobernaciones y en las alcaldías se presente esa discriminación en sus propios pueblos, contra sus propios cultores? Nuestros gobernantes de provincia suelen tener esa visión de que el presupuesto les pertenece a ellos, de que ese presupuesto está para distribuirlo de manera sectaria, de manera clientelista, de manera de la cual pueda él retribuir a alguien que lo apoyó electoralmente. Entonces, sí, un creador, yo puedo ser un creador muy reconocido aquí en la ciudad donde vivo. Yo vivo parte en Riohacha y parte en Maicao, dos ciudades,
y puedo ir a la Casa de la Cultura a solicitar un apoyo, por ejemplo, para imprimir un libro. Ya. Eh, pero si no estuve con el alcalde en sus elecciones, difícilmente voy a conseguir ese apoyo. Puedo tener el mayor reconocimiento del mundo, que lo que van a preguntar, ¿estuviste con nosotros? No, no lo hacen explícitamente. Y puede que yo vaya y me digan, no, tranquilo, meta el proyecto, aquí lo vamos a considerar, usted es una persona valiosa para nosotros, pero eso nunca va a caminar. En cambio, cualquier otra persona así que vaya y, no, yo estuve, y va a exigir eso, va a sacar esa placa. Yo estuve con el alcalde, yo voté con el alcalde y eso, y tiene muchas más posibilidades de conseguir la edición de ese libro, así no sea una obra publicable que otra persona. Entonces, sí, se da ese manejo clientelista y a veces los trabajadores de la cultura asistimos a las mesas para construcción de los planes de desarrollo, que es obligatorio aquí en Colombia, que los entes territoriales, alcaldes, gobernadores, construyan un plan de desarrollo concertado. Y allí quedan las líneas, las políticas, los proyectos, las iniciativas, pero a la hora de la ejecución van a escoger personas muy cercanas a ella. Muchos recursos, Discriminación incluso. total. Sí, señor. Y muchos recursos incluso son destinados a, por ejemplo, a festivales donde los recursos son cuantiosos y muy pocos dedicados a la formación cultural. Yo porque creo que la clave debe estar en la formación cultural y allí salto de la provincia a nivel nacional porque estoy viendo un esfuerzo del Estado de articular Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura para que la formación artística o cultural llegue desde las escuelas y yo creo que es un esfuerzo que debía hacerse hace rato. Abel, a propósito, en muchos países adelantados en ese aspecto de la cultura y que valoran, hay un censo. Ahí en Colombia existe un censo de saber cuántos escritores, cuántos cultores, cuántos gestores culturales existen, tanto a nivel nacional como a niveles regionales o locales. No hay ese ejercicio de caracterización de los actores, no lo hay. Se ha intentado aisladamente, disgregadamente en algún municipio que de pronto lo hace algún gobierno y quienes siguen no, los que siguen no desaprovechan ese material. Pero no ha habido un ejercicio de caracterización de los actores para conocer cuántos somos, quiénes somos, dónde vivimos, nuestras prioridades, en qué ámbito de las artes nos vivimos, cuáles son nuestras aspiraciones de articularnos en un proyecto de nación. Y yo creo que eso debe ser la base. Acabo, en estos días conocí que el gobierno va a hacer un plan nacional de cultura, un plan decenal, como la carta de navegación para que sea una política de Estado y no solo de este gobierno. Y yo creo que eso debe comenzar con ese proceso de caracterización de los actores, sobre todo porque eso se va moviendo mucho, van surgiendo mucho y se van articulando muchos jóvenes a esto. Y lo que antes no se consideraban trabajadores de cultura, por ejemplo, los artesanos, las artesanas, ahora sí. Por un momento ahí no se incluyó los jóvenes que hacen música urbana, que hacen hip hop, que hacen champeta aquí en Colombia. Ya hoy en día sí se consideran trabajadores de la cultura. Entonces, como se ha venido ampliando ese campo que antes era considerado como muy elitista, surge la necesidad de hacer ese diagnóstico censal, esa caracterización que al menos permita fortalecer la toma de decisiones por parte del Estado nacional y los gobiernos territoriales. Abel, normalmente en cualquier país las profesiones, los profesionales están organizados en gremios, en asociaciones, para decirte algo, asociación médica, asociación de ingenieros, los agrónomos, etcétera. En Colombia, desde esta parte ya de los gestores, ¿eso no existe o hay algún germen de organización que les empodere a exigir, a poder participar con más voz, con más fuerza en estas gestiones y exigirle a los gobiernos en todos los niveles? Existen unos espacios de participación en el Sistema Nacional de Cultura de Colombia. Existe, por ejemplo, un Consejo Nacional de Patrimonio, un Consejo Nacional de Música, y ahí hay participación de distintos actores de esta.
Igual en los departamentos y municipios hay consejos departamentales de cultura. Entonces hay un representante del sector de patrimonio, otro de música, otro de danza, de teatro y de las distintas manifestaciones. En los municipios igual. Pero ese nivel organizativo fuerte no existe. Existen de pronto un municipio por allá de Bolívar, en Calamar, Bolívar, una asociación de músicos. Generalmente los que más se organizan son los músicos. Son los músicos. Quizás porque somos un país de músicos. Somos, y acá en el norte somos más de la música y de la danza que de la literatura. El departamento donde yo vivo, La Guajira, tengo un escritor, tú lo conociste, Víctor Bravo, que él dice que por culpa del vallenato han salido pocos escritores, ¿eh? Porque la gente se le hace más fácil hacer música que hacer literatura, que hacer literatura. A Entonces, propósito, Abel, para ir ajá. avanzando, ¿qué proyectos tienes tú ya para aprovechar el tiempo acá que nos está quedando del programa, de tus proyectos literarios? Bueno, estoy trabajando en este momento un trabajo sobre la performance en la música vallenata, de cómo ha ido evolucionando en distintas puestas en escena en la música vallenata, un estudio que estoy haciendo desde la antropología. Pero también acabamos de terminar un trabajo para el Ministerio de Cultura de una evaluación de lo que fue el Plan Especial de Salvaguarda de la Música Vallenata, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2015 y que se diseñó un plan especial de salvaguarda que de verdad se ha cumplido muy poco y nos encomendaron ese trabajo de hacer con los trabajadores de la cultura, con los músicos y distintos actores de esta música, ese balance de qué tanto se cumplió esa ejecución y qué es lo que hay que hacer para actualizarlo. Entonces, en eso he estado últimamente, Elisa. Bueno, estamos conversando con un escritor desde las regiones olvidadas, discriminadas, que ya nos ha relatado esa, digamos, lucha diaria para salir adelante, esa competencia que existe dentro de esa cenicienta que hay en Colombia de la cultura. Abel, encarnando la vocería de los gestores culturales, de los escritores, de los sabedores, de los artistas, ¿qué le dirías tú a los gobiernos? No solamente nacional, en este caso hoy día que lidera Gustavo Petro, sino a los gobernadores, a los alcaldes y a los mismos compañeros de profesión en la parte de las artes, culturas y saberes. Bueno, los gobiernos, hay que decirle, primero que hay que buscarle músculo financiero a la cultura. En el departamento donde estoy, digamos, se sometió a lo que llaman aquí ley de quiebra. Y parte de los recursos que tomaron, ignoraron para esa ley, para pagar deudas viejas, fue la de cultura. Es decir, eso dejó un presupuesto, el departamento, que son 15 municipios, tiene menos presupuesto que los municipios en este momento para cumplir la financiación de eso. Entonces, si no se buscan nuevas fuentes de financiación, pues eso no. Lo otro es articular la cultura a la política y a la concepción de desarrollo. La cultura es una pata que no puede faltar en esa mesa del desarrollo. Considerar la cultura como, por ejemplo, como potencial turístico, considerar la cultura como como motor de desarrollo y articular la cultura con la escuela, que sean las escuelas los primeros escenarios de formación, de visibilización de ese talento artístico, ya que no tenemos una infraestructura, no hay tantas escuelas de bellas artes, no hay tantos programas universitarios para formar, pues en la escuela se pudiera hacer ese trabajo para comenzar a dinamizar no solo las artes, también los distintos saberes, los distintos saberes, las distintas prácticas culturales. Yo creo que en eso tienen que apostarle los gobiernos, pensar mucho más en el componente formativo que en lo festivo. ¿Ya? Para un festival le dan 400 millones de pesos y eso es poco recurso, escaso. Eso alcanza para financiar la presentación de un grupo vallenato en la noche. ¿Ya? De un Silvestre Dangond. Pero 400 millones de pesos sirven para una escuela de formación en literatura, una escuela de formación en teatro durante todo el año, durante todo el año. ¿Ya? Lo que se llevó una presentación de una hora de un gran artista en festivales, pero
muchos gobernantes prefieren financiar esos festivales porque allá van ellos y se toman la foto con el artista y se dan ese caché con ellos. Entonces, priorizar un poco los recursos hacia la formación. Y a los cultores, pues, llevar a un nivel de organización que nos permita ser unos interlocutores válidos y estar en las instancias de decisión y de alguna manera poder establecer con el gobierno ese diálogo que nos permita tener mayor presencia cada vez desde incluso estos sectores tan distantes del centralismo andino, desde la provincia, desde las minorías, desde las diversidades y de este país de regiones, de culturas que somos. Colombia es un país en el cual hay más de 69 grupos étnicos. Entonces, desde allí es que se tiene que construir un proyecto de cultura a nivel nacional y que tengamos representación para mostrar ese país variopinto que somos. Fíjate, Abel, hay algo que tú mencionas, la cultura como potenciador del turismo. Te voy a dar un ejemplo. Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel. En París hay una ruta que se llama la Ruta Gabriel García Márquez para los turistas. Y es pasear en un bus desde el hotel donde él vivió y escribió, el coronel no tiene que le escriba, el Hotel de Flandes, cerca de la Universidad de la Sorbonne, y todos los sitios por donde él iba a cine con Tacha Quintanar, con los amigos y amigas, donde él parrandeó, en la ruta que él se montaba en el metro y en los buses a cantar vallenato a capela para pedir la ayuda en el momento en que él estaba en Francia, asilado prácticamente porque en ese momento él era perseguido por el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces, la ruta Gabriel García Márquez en París Claro. existe como potencial Imagínate. de turismo. Y, Te doy ese ejemplo. aquí a una hora en Riohacha está la casa donde fue concebido, donde pasó luna de miel su papá y su mamá y fue concebido. Algunos dicen que nació allí, pero hay esas teorías. Eh, Desde allí está la casa todavía en las mismas condiciones que se ha conservado. Aracataca está cerca, el lugar donde nació, donde está su familia. Todas las posibilidades de crear esa ruta, pero muchas veces el poder de agenciamiento, el poder de gestión y de organización choca contra los intereses políticos, intereses clasistas, intereses mezquinos, incluso a veces con el fenómeno de la misma violencia. Abel, para despedir el programa, háblanos algo más de tus proyectos literarios. Bueno, Eliezer, ahí estamos también en el trabajo formativo, ayudando a los muchachos a redactar, ayudándolos a escribir, estamos en la academia, en la Universidad de La Guajira. En este momento estoy en el programa de licenciatura en música, que tiene énfasis en música vallenata, en el entendido de que desde aquí de la provincia no vamos a sentarle cátedra a nadie sobre la música clásica, pero sí podemos podernos, convertirnos en potencia sobre el que quiera averiguar algo sobre el vallenato, pueda venir ante nosotros. Y ahí estamos en ese proyecto construyendo ese programa y allí doy clases de vallenatología, introducción a la vallenatología y doy clases de redacción de texto. Entonces ahí nos estamos en el ejercicio pues, de la investigación cultural, ejercicio formativo, escribiendo, siempre tengo la pluma caliente. Este año la Universidad de La Guajira me editó 2 libros que tienen que ver con la música vallenata, introducción a la vallenatología y representaciones sociales de magia, religión y en la música vallenata. Mensaje final para nuestros paisanos en el Caribe, en La Guajira. Bueno, que pensemos las artes, los saberes y la cultura como un ejercicio de lograr un verdadero desarrollo. Yo creo que cualquier espíritu de desarrollo, cualquier política de desarrollo no prospera si no pensamos en ese componente cultural. Solo el trabajo de formación, de conciencia crítica de estas comunidades, su capacidad de movilización pueden hacer que podamos algún día salir del túnel y tener, como dijo García en años, una oportunidad sobre la tierra. Colombia, culturas, artes y saberes. Hemos dedicado este programa a esa parte importante, necesaria de la vivencia diaria de los pueblos, pero que hoy lo hemos hecho desde las regiones.
allá en La Guajira, en Maicao, en Riohacha, con Abel Medina Sierra, un académico con estudios en lenguas, en antropología social y cultural, catedrático de la Universidad de La Guajira, investigador cultural, patrimonialista, escritor con 23 obras publicadas, de las cuales ya nos ha hablado de varias de ellas. Abel, un abrazo desde la distancia, desde la frontera helvético-franco-alemana, para esa tierra caliente nuestra, y ánimos a los gestores culturales, y aquí humildemente siempre podrán tener voz y espacio para visibilizarlos a ustedes. Bueno, celebro esta feliz oportunidad que me da. Un abrazo a todos los hermanos, a esta comunidad internacional, a ti, y bueno, ha sido un verdadero placer. Gracias, igualmente. Abel Medina Sierra, desde las regiones, desde la provincia. Importante visibilizar esto de las regiones, porque es que el centralismo también está matando a las regiones en todas las áreas en Colombia. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Basel. Gracias por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.